Los principios del derecho son conceptos fundamentales que rigen el funcionamiento legal y judicial dentro de la sociedad. Estos principios nos establecen normas y valores que sustenten a la actuación de la ley y la justicia y se aplican en todas las ramas y áreas del derecho, desde el derecho civil hasta el penal, laboral o comercial. Algunos de los principios más importantes del derecho incluyen al más importante, que es el principio de legalidad, en el que la ley es fuente del poder del Estado y su aplicación de justicia debe ser equitativa. El Estado debe respetar los derechos fundamentales y nadie puede ser sancionado por una acción que no esté legalmente estipulada dentro de la ley. Por poner un ejemplo, esto puede darse cuando un ciudadano es acusado de un delito que no está contemplado como en sí en la ley. En este caso, el ciudadano no puede recibir ninguna sanción, ya que la ley no establece ninguna pena para este delito en particular. Otro principio importante es el principio de la igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y deben ser tratados sin discriminación alguna. Este principio es fundamental para garantizar la igualdad entre los derechos de los individuos y las oportunidades que nos asegura nuestro Estado democrático y justo. Por poner un ejemplo, esto se daría cuando dos ciudadanos, uno de origen latino y otro, digamos, afroamericano, son acusados del mismo delito. Ambos deben ser tratados por igual ante la ley sin importar su origen o cualquier otra característica personal. El tercer principio es el principio de presunción de inocencia. Esto estipula que toda persona debe ser tratada como inocente hasta que se demuestre lo contrario en el contexto de un juicio justo. Este principio es esencial para proteger los derechos humanos de las personas acusadas de un delito y garantizar así un sistema judicial justo y equitativo. Un ejemplo de esto sería cuando un individuo es acusado de un delito, pero mientras no se muestre su culpabilidad, se presume su inocencia en todas las instancias del proceso judicial. Por lo tanto, se merece un juicio justo que compruebe si se dio o no el delito del que se le acusa. El cuarto es el principio al debido proceso. Todo individuo tiene derecho a un juicio justo y a la notificación de los cargos y la presentación de pruebas, también el derecho a ser escuchado y el derecho a apelar una decisión judicial. Este principio es fundamental para la protección de derechos y así evitar la arbitrariedad por parte del Estado. Un ejemplo de esto sería que un individuo sea acusado de un delito, pero por lo tanto tiene derecho a ser notificado de los cargos en su contra, así también a ser escuchada su versión, a presentar su defensa en el caso de que haya pruebas y a que se le dé un juicio justo con su debida protección de derechos. El quinto principio es el principio de motivación. Este estipula que todas las decisiones y actos del Poder Judicial y Administrativo deben estar debidamente justificados y fundamentados dentro de la ley, siempre que haya hechos comprobables. Este principio garantiza la transparencia y la rendición de cuentas sobre la toma de las decisiones judiciales. Por tomar un ejemplo, si un juez emite una sentencia condenatoria en un determinado caso, debe fundamentar su decisión haciendo caso a lo que dice la ley y tomando a la ley de forma transparente y totalmente justificada. El sexto principio es el principio de limitación. El Estado está limitado por la Constitución y ninguna autoridad puede actuar fuera de los límites establecidos por él. Este principio es fundamental para evitar el abuso de poder y garantizar la protección de los derechos. Un ejemplo del principio de limitación es cuando un funcionario del Estado no puede tomar medidas que estén afuera de sus atribuciones que se le otorga por ley.
Por ejemplo, un policía no podría arrestar a una persona sin una debida orden judicial o si no hay una razón suficientemente fundamentada, puede ser en flagrancia. El séptimo y último principio que he investigado es el principio de sujeción, y este estipula que todas las personas, incluyendo los funcionarios y autoridades del Estado a todos niveles, están sujetas a la ley y deben cumplirla. Este principio garantiza que una persona o entidad nunca se ponga por encima de la ley y que todos debemos respetar las normas que ya están establecidas para poder vivir en sociedad. Un ejemplo de este principio es cuando el presidente, por ejemplo, debe tomar acciones, pero estas acciones deben estar dentro del marco de la Constitución y la ley. Un presidente no puede tomar ninguna decisión que esté por fuera de la Constitución, incluso si esta medida es aprobada por el pueblo o es una medida muy popular.